te van a ayudar en las decisiones financieras, tanto personales como de tu pequeño negocio. A veces parecerá que el tema no tiene nada que ver con finanzas, pero al final, si te das cuenta, repercute en las finanzas, repercute en ese flujo de tu negocio para saber si pues realmente tu negocio te va a rendir o no te va a rendir. He comentado en muchos de los temas que ya hemos platicado, eh, lo más importante para entrarle a un negocio sin tanto problema es determinar nuestro presupuesto. Lo hemos comentado ya más de una vez. Y que el primer, por decir algo así, el primer renglón del presupuesto son los ingresos. ¿Y de dónde vienen los ingresos? Pues ni más ni menos que de las ventas. Sí hay el renglón luego que viene del gasto, del costo de lo que producimos y vendemos. Se le llama costo de ventas. Pero el primer renglón del que vamos a partir es el de ventas, para poder de ahí determinar todo el flujo de nuestro negocio. Por lo tanto, para poder determinar este primer renglón de un presupuesto, que son las ventas, pues tenemos que apoyarnos o depender un poco de la ayuda de lo que es la mercadotecnia, de nuestros amigos los que tienen la licenciatura en mercadotecnia, para poder determinar este primer renglón tan importante. No quiere decir que los costos no lo sean, claro, son importantísimos. De hecho, por ahí tengo preparado un tema más adelante que es determina bien tus costos. Pero ahorita vamos a seguir con el tema de primero las ventas. En una empresa ya de cierto tamaño, a veces creemos o tenemos la idea de que mercadotecnia pues es el departamento que se encarga de tal cosa. O bien, si somos una empresa no muy grande, debemos de contratar a un especialista y tal vez pagarle por honorarios, porque no nos podemos dar el lujo de tenerlo en la nómina. Sería muy bueno tener a alguien que nos ayude con la situación de nuestras ventas. Pero si no podemos, pues entonces por honorarios podemos contratarlo. Perdón. Entonces, a veces creemos que nuestras ventas dependen exclusivamente del departamento de mercadotecnia y no es así. El departamento de ventas, que viene siendo el que nos va a ayudar a generar los ingresos, el primer renglón de nuestro presupuesto, somos todos, desde el director general hasta el último de los empleados que pudiera haber dentro del organigrama, no porque unos valgan más ni unos valgan menos, sino el organigrama así lo marca, y en la parte de arriba pues, está el director general, diferentes gerentes, contralores, y ya de ahí vienen pues la parte operativa del negocio, y dentro de esa parte operativa pues pudiera llegar hasta la parte de las personas que hacen el aseo y la limpieza de nuestra empresa. Bueno, pues todos, incluso ellos, participan en la parte de las ventas. Podría decirte, bueno, ¿y cómo es posible que todos participen en el departamento de ventas? Si uno es administración, si otro es el de fiscal, si otros recursos humanos, si otros recursos materiales. ¿Por qué digo que todos participan en ventas? Un ejemplo muy sencillo, una oficina en la que pues están todos los departamentos y en eso empieza a sonar el teléfono de uno de los departamentos. Vamos a suponer que es el departamento de ventas y el que está encargado de ventas en ese momento está atendiendo a otro prospecto, a otro probable cliente. Y el teléfono empieza a sonar. Entonces van pasando por ahí diferentes personas y ninguna de estas personas atiende el teléfono. ¿Por qué? Porque piensa, es que ese departamento no es mío. A mí no me contrataron para contestar el departamento de ventas. Yo no estoy para eso. Yo estoy para, no sé, hacer contratos, yo estoy para llevar la contabilidad, es que yo soy el director de finanzas y no contesto el teléfono. Y muy probablemente el que estaba marcando era un prospecto de cliente que estaba interesado ya en adquirir algo de los artículos o los servicios que se prestan, pero nadie contestó. Se perdió el cliente. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos del efecto mariposa? Cómo de un pequeño detalle se genera algo tan grande de esa persona que decidió resolver el problema de que no le iban a entregar la ropa a quien la mandó a arreglar, y gracias a esa decisión que tomó de poder
entregar al cliente interviniendo él mismo en atender lo que faltaba, se generó una cadena de clientes muy importante y ventas muy importantes, porque este cliente era una persona con muchos contactos que recomendó a la empresa y se generaron muchos clientes por un pequeño detalle. Ese es el efecto mariposa. Entonces, si vas pasando y no contesta a nadie, se puede perder un cliente. Por eso es importante que nos metamos en la cabeza en cualquier negocio que todos somos ventas. Ventas no es un departamento. Meternos eso en la cabeza. Ventas somos todos los que estamos en ese negocio, ya sea que compre y vende artículos, que produzca artículos, que preste servicios. Perdón. Todos pertenecemos a este departamento. El departamento de ventas, entonces, ¿quiénes lo forman? Todos los que estamos ahí. Todos. Desde el momento en que contestamos el teléfono o atendemos un cliente, podemos generar para nuestro negocio el efecto mariposa. Algunas veces pensamos que nuestro negocio es, no sé, demasiado pequeño. Pensamos que, en mi caso, por ejemplo, que soy contador y presto los servicios de contabilidad, asesoría fiscal o asesoría financiera, y que lo importante para mí es el servicio que presto, en lo que yo siento que soy bueno o que yo estudié más. Y me encierro en esa parte de mi prestación de servicios y de alguna manera estoy dentro de una, le llaman miopía del mercado, porque no estoy viendo bien todo lo que es el mercado. Nada más estoy viendo los servicios en los que yo creo ser bueno para prestar. Porque una cosa es lo que yo opine y otra cosa es lo que opinen mis prospectos o lo que van a ser mis clientes. Ellos qué opinan de mí. Por ahí algunos libros de mercadotecnia, de hecho este mismo libro en el que yo me apoyo para algunos temas, que es Venda lo invisible, porque lo invisible es el servicio. Entonces cuando nos dedicamos a esta actividad, pues el cliente no sabe qué es lo que, cómo va a resultar al final. Y ahí es donde viene esta miopía del mercado, en la que yo no establezco muy bien qué es lo que espera el cliente, lo que el cliente desea que yo le preste el servicio, cómo espera que lo preste el servicio. Y hay gente que realiza hasta cuestionarios con sus mismos clientes o les hacen llamadas telefónicas y se les garantiza que su nombre va a pertenecer, a permanecer en el anonimato. La idea es que yo, como prestador de servicios, pueda preguntarle a un cliente que qué opina de mi servicio. Porque yo siempre voy a creer que soy el mejor. Y ahí se va a generar esa miopía en cuanto al servicio que yo voy a prestar. Entonces, ¿quién es el que realmente me puede decir si mi servicio es bueno o malo? Pues es el cliente. Tengo que buscar una opinión objetiva por parte de lo que es mi cliente. Por eso también esta persona que es Harry White, que es autor de este libro de Venda lo Invisible, nos dice que hay que quitarnos los anteojos y pedir ayuda para que alguien nos ayude a quitarnos esos anteojos, esas como las que les ponen a estos, a los animalistas, a los caballos, que les ponen así y nada más ven de frente, no ven a sus alrededores. A veces nosotros como prestadores de servicios caemos en esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues quitarnos esas anteojeras que traemos y que nosotros mismos nos hemos puesto. Y si no podemos nosotros mismos quitarnos esas anteojeras, pedir ayuda. Les he comentado en algunos programas también que todos, ninguno de nosotros tiene la obligación de saberlo todo, pero hay que tener, les digo, el teléfono del que sabe. Si yo lo comentaba hace unos minutos, llega una persona a mi despacho y me pide que le haga un contrato para un trabajador. Bueno, yo sé calcular los impuestos, pero los contratos es la especialidad del abogado, no del contador. Entonces, no doy una asesoría en la que yo puedo meter en un problema a mi cliente. El abogado es el especialista en los contratos. El abogado es el especialista en el documento que es el finiquito. Yo puedo hacer el cálculo
y decirte cuánto dinero le toca. Pero los artículos que hay que citar de la Ley Federal del Trabajo, pues quien los tiene que hacer es el abogado, no el contador, para seguridad de la persona que que nos está pidiendo ese servicio. Porque en muchos de los casos, los que prestamos servicios, lo que ponen los clientes en nuestras manos, pues nada más es su patrimonio. Y una buena o mala decisión de nuestra parte, un buen o mal trabajo profesional de nuestra parte, puede llevar a que el patrimonio de una persona se dañe. Por eso tenemos que buscar que, de alguna manera, apoyarnos en gente del exterior. Por eso les decía, hay que quitarnos esas anteojeras para poder ver alrededor, no nada más ver al frente, ¿sí? Poder ubicar todo lo que las personas que piden nuestra ayuda eh, se sientan que se les está dando ese servicio. Entonces, para poder empezar a hacer todas estas correcciones, ¿por dónde debo empezar? Para tratar de dar un mejor servicio a lo que es mi clientela. Pues debemos empezar por nosotros mismos. Hace poco fui yo a una tienda aquí en Salamanca en la que pues he oído en televisión que te dicen que no nada más te venden el artículo, sino que te asesoran y a veces, si es posible, hasta te ayudan a colocarlo. Entré a la tienda y nadie se acercó a mí para preguntarme qué se me ofrecía. Dos empleados que vi ahí estaban pues platicando entre ellos. Uno sí estaba ocupado atendiendo a un cliente, pero nadie me preguntó qué se me ofrecía. Duré unos minutos esperando una asesoría, nadie me atendió. Me salí de esa tienda con ganas de no volver. Y con ganas, cuando me pregunten por X servicio, júrenlo que yo ese negocio no lo voy a recomendar. Porque así me fue cuando intenté adquirir algo dentro de ese negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos dice, es corregirnos o empezar por nosotros. Los que somos la parte de arriba de nuestro negocio, los que son los directores, si eres un pequeño empresario, pues tú dueño de tu pequeña empresa, eres el primero que debes empezar por demostrar cómo se deben hacer las cosas. Empezar por corregir las fallas que haya en tu negocio, buscar gente externa que te asesore, que te comente qué es lo que está mal en tu negocio, qué es lo que está mal en tu persona, para que puedas corregirlo y de alguna manera que esto se reditúe o que tus clientes lo puedan visualizar. En contabilidad conocemos un sistema de costos que en inglés se llama costos ABC, que ya traducido y ya en español, el ABC no es porque sean las tres primeras letras del alfabeto, ni porque sean las tres primeras más importantes que coincidió con ABC. Son costos basados en actividades. ¿Qué actividad que tú realizas, tu cliente la percibe como una actividad que a él le va a beneficiar? ¿Y qué actividades realizas que el cliente no las percibe, que al cliente no le interesan, pero que sí repercuten en el costo del producto y al mismo tiempo van a repercutir en el precio al que tú le estás vendiendo? ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál es esa actividad que tú estás realizando en tu negocio y que en realidad tu negocio no lo necesita? Por decir algo, eh, tienes un negocio que requiere materia prima y al tener tú un almacén de materia prima, pues necesitas los costos que conlleva tener un almacén de materia prima. Entonces esos costos del almacén de materia prima, así como los costos del material terminado, pues te los tenemos que cargar al costo del producto. ¿Qué pasaría si lográramos que la materia prima llegara directamente del proveedor a mi línea de producción? Ya me ahorré un almacén. Y cuando yo logro tener mi producto terminado, en lugar de mandarlo a un almacén, lo mando directamente al cliente. Me ahorré dos almacenes, me ahorré el gasto que conlleva. Y el cliente esos almacenes no los percibe como la calidad del servicio que le estoy dando. Él solo lo percibe en el precio, que se lo doy más caro. Entonces, necesitamos mejorar nuestro servicio que prestamos en base a
lo que el cliente percibe, no en base a lo que yo creo que se debe hacer, sino en base a lo que al cliente le gusta, para que se quede como mi cliente y se quede no nada más como mi cliente, sino que me recomiende con otras personas. Eh, Se viene cuando termine esto, porque comentaba yo en el programa pasado que las cosas buenas terminan y las cosas malas también. Esta situación de COVID tarde o temprano va a terminar. Aún no termina, tenemos que seguir cuidándonos. Desgraciadamente todo esto pega en las finanzas, de los negocios, de las familias, pero aún no ha terminado. ¿Qué va a pasar cuando termine? Los negocios que hayan sobrevivido, va a venir una lucha feroz por los clientes que hay en el mercado, con las empresas que lograron sobrevivir. Entonces, lo que no hagamos ahorita y lo querramos hacer cuando termine esta situación y podamos hacer crecer nuestro negocio, a lo mejor la competencia ya nos comió el mercado. Por eso hay que tratar desde ahorita, empezar a ver qué va a pasar cuando termine esta situación. Luchar este momento por sobrevivir para después empezar a vivir. Y no en el momento en que creamos que ya terminó esto, empezar a plantear. En lo que planteamos, nos comieron el mercado. Entonces ahorita es el momento de empezar a quitarnos esas anteojeras, a empezar a buscar gente que sepa, buscar pláticas, buscar contratos, no sé, de alguna manera que nos apoyen a llegar y sobrevivir al final de lo que es esta situación que se está dando. Antes de pasar y también comentar esto entre la diferencia entre sobrevivir y vivir, permítanme hacer un corte con nuestros amigos de la radio, pero continuamos en Facebook. Pues sí, estimados amigos de Facebook, continuamos adelante con este tema de vender lo invisible, que es lo que hacemos los que prestamos servicios, contadores, abogados, arquitectos, cualquiera que lo que vendemos no se pueda palpar, como lo es cuando vas a comprar una computadora, que te dicen todas las características y hasta el color lo escoges al color que a ti te gusta. Un teléfono, cuando lo compras, pues lo puedes ver, qué capacidades trae, qué puede hacer, qué no hace, que trae un montón de lentes, que trae esto, bueno, ahí sí lo puedo ver. Pero cuando vamos a pedir la prestación de un servicio, pues no sabemos. Generalmente, ¿por qué acudimos a cierto contador o a cierto abogado? Pues porque alguien me lo recomendó. Y esa recomendación se va a ir dando poco a poco. Los jóvenes que van terminando su carrera y deciden ser independientes, generalmente, ¿quiénes son sus clientes cuando van empezando? La familia. Lo primero es la familia. Y después de ahí se empieza a generar un amigo de mi hermano, un amigo de mi primo, XY persona que vienen siendo amigos de mis amigos, nos empiezan a recomendar. Y es como se va generando, porque de otra manera no pueden ellos conocer si soy bueno o soy malo en cuanto al servicio que estoy prestando. Entonces vamos a empezar, les decía, por analizarme yo. Y después, ¿a quién? A mis empleados. Analizar si mis empleados tienen las características que mi negocio requiere. Si requiero mucha atención con el público, pues necesito gente que sepa tratar con el público. Estamos de regreso, estimados amigos, con nuestros amigos de la radio. Seguimos también aquí atendiendo a nuestros amigos en Facebook, platicando con ustedes este tema de cómo mejorar nuestras ventas, cómo vender lo invisible. Les decía entonces, tenemos que empezar por nosotros. Y ya que empezamos por nosotros, pasar con nuestros empleados, con las personas que nos ayudan, ¿sí? Con nuestros auxiliares, de que dependiendo del tipo de servicio que yo presto, pues que las personas que me van a atender, sobre todo aquellas que tienen que tratar con el público, pues sean personas eficientes, personas empáticas, que hagan sentir el problema del cliente como propio y que hagan sentir al cliente que está entre amigos, para que se sienta bien atendido. Nos dice el autor de Venda lo Invisible, dice, no abra una tienda a menos que sepa cómo sonreír. Si no sabes cómo sonreír, mejor
ni le busques, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente va a sentir, si está uno ahí, pues mal encarado, la gente no se va a sentir a gusto y ya no va a regresar. Entonces, si te vas a dedicar a X o Y actividad que tenga que ver con o el comercio o prestar un servicio en el que vas a estar con los clientes, pues si no sabes sonreír, mejor ni te metas, ¿sí? Saber tener relación con terceras personas, muy importante. En las escuelas, ahora dicen que la educación es en base a competencias. Y entre las competencias que debemos de tener, o van a tener los profesionistas de hoy en día, les dicen saber trabajar bajo presión. Esa es una. Saber trabajar en equipo. Otra. Conocer otro idioma. Son competencias. No basta la parte de la matemática, el conocimiento técnico que se pueda enseñar en las escuelas, sino esas competencias. Por ejemplo, en las escuelas, ¿cómo enseñan a los jóvenes a trabajar en equipo? Pues es en el momento en que el maestro nos pone a que tenemos que hacer una exposición, a que tenemos que entregar un proyecto y nos dicen, tenemos que hacerlo en equipo. Esa es la forma en que el maestro enseña al alumno a trabajar en equipo. Cuando le pones al joven un plazo, pues lo estás enseñando a trabajar bajo presión, porque en el trabajo así va a ser. Ahí nadie te va a apapachar. Ahí hay que llegar y el patrón te va a presionar porque te va a decir, esto lo necesito para ayer. ¿Y qué va a pasar? Luego la presión nos hace estallar y no nos deja terminar. Entonces, otra característica, otra competencia, pues es el saber trabajar y sonreír al mismo tiempo. Que la persona se sienta bien atendida, no importa el torbellino de pensamientos que esté en nuestra cabeza en ese momento, tenemos que aislar toda esta situación para poder atender a nuestro cliente como él espera. Cada que vamos a un negocio, y no me digan ustedes que no, ustedes mismos no me van a dejar mentir, que cuando vamos a una tienda y nos tratan de una manera especial, nos sentimos importantes y eso nos gusta, sentirnos especiales, sentir como si de mi prestador de servicios yo fuera el número uno. Sí nos gusta que nos atiendan así y ustedes mismos pues no podrán dejarme mentir de cuando van ustedes a un negocio, los atienden también, que se sienten el más importante. Y eso pues siente uno bien y es cuando uno empieza a recomendar ese servicio, ese negocio con el que nosotros acudimos. Entonces ya saben, no abras una tienda a menos que sepas cómo sonreír. Si no, ni te metas. ¿Para qué tienes talento? ¿En qué eres bueno? Pero no basta con esto. Por ejemplo, si a mí alguien me preguntara acerca de mis servicios como contador, que me dijeran, ¿en qué eres bueno? No, pues yo hago bien mi contabilidad y hago declaraciones fiscales. Bueno, eso está bien, pero desde el momento en que yo digo nada más eso, es como si yo mismo me estuviera encasillando en una caja, en la que digo que soy bueno presentando declaraciones, o que soy bueno haciendo cálculos de impuestos, o que soy bueno calculando el finiquito. Yo mismo me estoy atrapando en una caja porque estoy limitando mis servicios y estoy dejando todo en un modelo mental. Este es contador y lo único que sabe hacer es manejar los números. Punto. Entonces, ¿qué otras cosas trae mi negocio que, o mis conocimientos que yo puedo aprovechar para poder diversificar? ¿Sí? Yo como contador sé tratar con las personas, manejo constantemente números, sé de la parte financiera, de la parte fiscal. Pues a lo mejor todo eso que he aprendido a mí me sirve para un servicio adicional, que es la asesoría administrativa, que ya no tiene nada que ver con la contabilidad, con lo fiscal, pero que sí se va a basar en ellos para tener un nuevo servicio que prestar, ya más personalizado, ya con una atención más profunda, apoyándome en esto que yo he aprendido, que es visualizar los números. Hay veces que veo un estado financiero y de inmediato puedo ver si el estado financiero está bien hecho, como un balance o un estado de resultados, puedo visualizar de una sola, como dirían ahí, como decía mi papá, a ojo de buen cubero, por dónde está la falla de ese negocio. Con ver el balance
como te digo, si está bien hecho, con ver un estado de resultados, puede uno visualizar por la experiencia que uno tiene en saber por dónde viene la falla y ya sé por dónde escarbarle. Y no tengo que meterme en todo. Pero eso ya es una consulta que voy a dar a mi cliente en base a la administración o en base a la buena manejo financiero del negocio. Igual, si veo un presupuesto, a veces me basta sin meterme a fondo en darme cuenta de dónde está la falla en el manejo de los dineros de este negocio. Entonces, basta con eso para poder yo expandir mi actividad, para poder, les decía hace rato, diversificar. En el caso mío, una división de una asesoría en la administración. Por ejemplo, quienes prestan el servicio de publicidad. ¿Qué es lo que, si les pidiéramos que definieran su negocio, como les digo, ahora sí que meterlo en una caja, qué me van a decir? Comunicación y persuasión. Eso es lo que más tiene quien se dedica a la publicidad. Sabe de comunicación y sabe persuadir de una manera muy sutil. ¿Por qué? Porque está tratando de convencernos de adquirir X o Y artículo o X o Y servicio. Entonces nos está persuadiendo, pero de una manera sutil que a veces no lo percibimos. Y son muy buenos comunicándose. Entonces, no nada más es que sean buenos en eso. ¿En qué podrían expandirse? Pues simplemente, ¿qué más saben hacer? Relaciones públicas, promoción de ventas, asesoría en presentaciones y en discursos. En todo eso nos puede ayudar alguien que sabe de publicidad, porque ya lo conoce. Entonces, no únicamente es pues hacer un anuncio y pasarlo. No, ellos nos pueden apoyar en un montón de cosas. La idea es que ellos se salgan de esa caja únicamente de que soy de publicidad y puedo aprovechar esa característica que tengo de que me sé comunicar, de que sé persuadir de una manera sutil para otros negocios, otros servicios. Entre ellos te decía que nos asesoren en presentaciones o nos asesoren en lo que son hasta para preparar un discurso. A lo mejor yo podría decirse que una persona sabe hablar muy bien, sabe los temas que conoce, pero no sabe cómo ordenarlo a la hora de presentar un discurso. Bueno, pues los que se dedican a la publicidad nos pueden ayudar en eso. Por eso siempre hay que tener cerca, siempre conocer lo que podemos necesitar para prestar el servicio. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En nuestras capacidades personales. Eso es en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo podemos explotarlas dentro de nuestro negocio? Dentro de ese pequeño nicho que escogimos de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a lo que nos gusta, sabiendo que ya hay una demanda para ese negocio. O sea, ya hay gente que se interesa en lo que nosotros queremos ofrecer a nuestro público o lo que van a hacer, como dice la ley de la oferta y la demanda, los clientes es la parte de la demanda y nosotros somos la parte de la oferta. Entonces, nuestros demandantes, en caso de que sí los haya, previo estudio de mercado, poder atenderlos y que se queden con nosotros. A veces es más difícil que el cliente se quede con nosotros a que nos llegue la primera vez. Entonces la idea es que nos llegue, tratarlo bien para que se quede con nosotros y de ahí nuestra cadenita siga siguiendo. Entonces vamos a pensar en nuestras capacidades personales para ofrecer una experiencia adicional. Hay una cadena de hamburguesas, perdona que lo haga por este ejemplo, hay una cadena de hamburguesas que surgió muy importante y lo que te vende, o muchas veces creemos que lo que nos vende es la hamburguesa, cuando no es cierto. Lo que nos está vendiendo es la experiencia que vivimos al entrar a ese negocio, que nos sentimos bien atendidos, la gente que está dentro de ese negocio que vende hamburguesas nos hace sentir que somos importantes, te atienden siempre con una sonrisa, a lo mejor por dentro está llenos de problemas como nosotros, pero no nos damos cuenta porque siempre están sonriendo. Entonces, lo que nos venden esas cadenas de tiendas es no la hamburguesa, sino la experiencia que vives dentro de. Después de que nació esta cadena de hamburguesas, surge otra.
Y su mensaje para tratar de robarle el mercado a la primera fue: nuestras hamburguesas no tienen grasa, son asadas. Entonces, ahí les falló la estrategia, y hay estudios que lo demostraron, que les falló la estrategia porque la gente no iba por la hamburguesa. Así se la dieras con grasa o sin grasa, la gente iba a ir. Entonces, los que vendían la hamburguesa parecida a la de la primera empresa, pero sin grasa, les faltó esa experiencia que sentimos cuando vamos con esas grandes tiendas de hamburguesas para regresar y regresar y regresar. A veces, pues la hamburguesita, que aunque te hacen ver que es un precio económico, ya cuando haces el cálculo te llevaste ahí el salario de varios días. Pero ¿por qué vuelves? Por la experiencia que sentiste al estar en ese negocio. No tanto por la hamburguesa, no tanto por el taco, no tanto por la torta que te vendan, sino la experiencia. Entonces, nosotros tenemos que diversificar, ver que no caigamos en ese modelo mental de que simplemente yo vendo hamburguesas y la gente me va a seguir porque la hamburguesa que yo vendo es muy buena. No, debe haber otra cosa. Antes de pasar al siguiente corte, quisiera saludar a Mari Flores, Elvira Vargas y Rubén Esquivel, que nos sintonizan por Facebook. Pues muchas gracias, María Flores, Elvira y Rubén, por dedicarnos estos minutos de tu día, de tu tiempo. Espero que el tema te sirva. También saludos a Jorge Cruz, Damián, que nos ve y nos escucha por Facebook. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad, a mí me enriquece que sí haya personas que me estén escuchando, pero sobre todo que el tema les esté siendo de provecho. Si ustedes creen que algo va mal o quieren otro tema también, pues háganmelo saber aquí a Radio Esperanza. Entonces me voy a un corte con nuestros amigos de la radio, pero sigo con nuestros amigos en Facebook. Pues seguimos platicando de este tema que les digo, aparentemente pudiéramos creer que, pues, ¿qué tiene que ver con las finanzas? Pero sí, porque les decía empezando el programa, tiene mucho que ver debido a que es el primer renglón del presupuesto. Las ventas, los ingresos. Es el primer renglón con el que vamos a empezar. Desde luego ya el primer renglón se puede dividir entre que las ventas a crédito, que se hicieron el mes pasado y se cobraron este mes, que las ventas de contado. Entonces sí, ese primer renglón puede llevar algunas más renglones que simplemente los ingresos, porque es importante saber de los ingresos que yo percibo en el mes de agosto, cuáles vienen de que no los cobré en julio, cuáles vienen de los que no cobré en junio. Por eso les decía, el contador les puede dar el servicio de, con solo ver el presupuesto, darnos una idea de por dónde puede venir el problema. El presupuesto dice mucho, ¿eh? Por eso yo he recomendado tanto que el presupuesto lo hagas, aunque sea una tienda pequeñita. Te ayuda mucho en la toma de decisiones para tu negocio. Entonces, quedamos que tanto yo, contador, o quien se dedica a la publicidad, pues si realmente nos podemos analizar y nos salimos de esa caja de los servicios que prestamos, podemos ayudar más, ¿sí? Ayudar más a las personas que buscan nuestro servicio, que salgan ellos satisfechos, que yo quede satisfecho para poder seguir prestando mis servicios. Entonces, vamos a pensar en nuestras capacidades personales, pero les decía hace rato también en hacer sentir a la gente cómoda con nosotros. Vamos a continuar hablando de esto, de la venta de lo invisible. ¿Qué es lo que en realidad vendemos? Y al analizar esto de qué vendo en realidad, volviendo al caso de la hamburguesa, pudiera decirse, no, es que yo lo que vendo son hamburguesas. Pero realmente eso es lo que busca tu cliente, simplemente la hamburguesa, o busca otra cosa que le ha parecido bien de tu servicio que estás prestando. Entonces, no nada más es, ¿qué vendo en realidad? Yo, contador. Permítame, estamos de regreso con nuestros amigos de la radio. Seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias a Radio Esperanza por este tiempo que me permite en estar en comunicación con ustedes.
Estaba comentando al regresar con nuestros amigos de la radio es, ¿qué vendes en realidad? Si a mí me preguntaran, ¿qué vendes así nada más a secas? No, pues servicios contables. Punto, ya. Entonces, yo debo de averiguar qué es lo que realmente mis clientes quieren comprar. Lo que mis clientes quieren comprar en realidad será únicamente servicios contables. Yo me he dado cuenta por la experiencia que no, que al cliente, por lo menos en mi caso, yo siento que es en muchos casos, lo que busca un cliente es cuando lo atiendes bien. eh, en mi caso también, cuando tengo un cliente nuevo, la primera vez que lo atiendo, siempre es en su empresa. Me gusta ir a conocer su empresa. Y me lo han dicho, usted es el primer contador que se molesta en venir a mi empresa y conocerla. No muchos lo hacemos y no muchos en diferentes especialidades. Entonces empieza a haber esa comunicación, esa camaradería con mis clientes cuando ves que no nada más te preocupas por él, sino que aparte te molestaste en salirte de tu cubículo ahí de tu donde estás trabajando e ir a su negocio y conocerlo. Muy importante, a los clientes les gusta mucho. Se sienten que te preocupas por ellos, que no nada más son para ti un cliente y su empresa para ti es algo abstracto que está en tu cabeza. No, ya conozco la empresa, ya sé qué equipo tiene, dónde lo tiene, cómo están divididas sus oficinas. Y eso a mí me ayuda mucho para saber cuando hago un análisis de sus gastos o deducciones fiscales y digo, bueno, yo vi que el día que fui tiene cierta oficina o cierto departamento y no veo aquí reflejados los gastos. ¿Qué pasó con esos gastos? ¿Por qué no los veo? Pero, ¿cómo me doy cuenta? Porque lo visité. Si no he ido a visitarlo, pues simplemente, pues lo que me manda de deducciones, pues eso es, y yo no sé si es todo o no es todo, o algo está haciendo mal cuando solicita él sus comprobantes fiscales para poder hacerlos deducibles. Hay que visitarlos, hay que visitarlos, y en este momento ya lo que vendes no nada más es el servicio contable, en mi caso, o el servicio fiscal, sino que vendo esa actividad que es lo que el cliente le gusta, esa experiencia de que el contador de vez en cuando se pare en tu negocio, a ver cómo van las cosas. Sé de otros contadores, por ejemplo, que sí asisten a ver al cliente, pero únicamente a hacer su trabajo de contabilidad. Hay que recorrer el negocio, hay que platicar con la gente. Luego, platicando con la gente, con los empleados de tu cliente, te puedes dar cuenta de muchas cosas que están pasando. O vas oyendo y te vas a dar cuenta de algunas situaciones que tal vez haya que comentar con el dueño del negocio, con tu cliente, con el que está pagando por tus servicios, para que esto se mejore o se corrijan ciertas fallas, pero solamente yendo y dándole al cliente esta experiencia de que tú vas a ir hasta su negocio y vas a revisar. Entonces, hay que averiguar lo que los clientes compran en realidad. Si te fijas, ya volteé la pregunta. Al principio te dije, ¿qué vendes en realidad? Y ahora la pregunta es mejor. Averigua lo que tus clientes en realidad están comprando. Tal vez alguna vez algún cliente te haga la pregunta en el servicio profesional que tú prestes, en el servicio que tú prestes, y te digan, ¿por qué te contraté? ¿Por qué a ti no? ¿Por qué a ti en lugar de otros 100 que hay? ¿Qué es lo primero que uno contesta otra vez volviendo a la caja? Porque hago muy bien lo que hago. Y pues simplemente el cliente, ¿qué me puede decir? ¿A poco crees que eres el mejor en todo el estado de Guanajuato? A lo mejor hay gente que presta el servicio mejor que yo. Por eso al principio también les dije, yo siempre voy a creer que soy el mejor. Sí hay que sentir eso, pero dentro de ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso no es lo que está percibiendo el cliente. Entonces, ¿qué es lo que el cliente me diría? ¿Por qué te contraté a ti? Porque te tengo confianza. Esa va a ser la respuesta. Y esa no está en mi caja. En mi caja decía contabilidad, decía impuestos, decía cálculo de esto, cálculo de aquello. Es lo que estaba en mi caja. Estaba muy centralizado. Cuando en realidad lo que el cliente busca, cuando te busca, es la confianza. Entonces esa confianza es la que tú tienes que generar y después explotarla para crecer. ¿Qué es lo que el cliente busca en ti?
confianza. Tú en cada una de tus actividades, chécalo, que no es realmente lo que tú vendes, sino es realmente lo que el cliente compra o lo que está buscando en tu servicio. ¿Por qué te buscó a ti y no a otros 100 que hay aquí en Salamanca? ¿Sí? Hazte el análisis de cuando pones un letrero porque eres contador, porque eres abogado, cuando va la gente pasando y dice, ah, mira un abogado, aquí me meto, o mira un abogado, aquí me meto. No, vas con el que te generó confianza porque ya te lo recomendaron, tal vez pases 4 o 5 letreros antes hasta que llegas al letrero del que te recomendaron. ¿Por qué? Generó confianza. Entonces, eso es lo que debemos nosotros buscar y no nada más lo que está dentro de la caja para la experiencia que debemos prestar a nuestros clientes. Si se vende un servicio, lo que estás vendiendo es la relación con esa persona. La persona siente que hay una buena relación o el cliente lo puede ver cuando te hablan y les contestas, cuando te mandan un mensaje y les contestas, porque que se siente muy feo esa parte de que te marcan, no les contestas, tal vez en ese momento no puedas contestar, pero ya tu cliente sabe que cuando tú veas la llamada y si en ese momento estabas ocupado, él tiene la confianza de que en cuanto puedas a la mayor brevedad vas a contestar, le vas a devolver la llamada. Tal vez la pregunta era muy simple para uno que presta el servicio, pero para nuestro cliente era muy importante. He comentado aquí que mi papá tenía una farmacia, mucha gente lo conoció, era un ícono aquí en Salamanca, la farmacia también lo era. Me tocó a mí hacer las guardias en la farmacia, o sea, me quedaba de noche, ahí me dormía dentro de la farmacia porque nos quedábamos una semana cada farmacia para prestar el servicio nocturno antes de que llegaran todas esas grandes farmacias que hay ahora. Nos turnábamos para dar el servicio nocturno. Y uno decía, o en un momento dado, una señora llegó y tocó a las 3 de la mañana. ¿Y qué creen que me pidió? Un chupón. Me pidió un chupón a las 3 de la mañana. De momento dije yo, un chupón en una farmacia a esta hora. Es que eso era importante para la señora. El niño estaba llorando. Ella necesitaba un chupón. La farmacia le quedaba cerca y fue y compró un chupón. Pues, tal vez para mí no era importante. Yo estaba ahí adentro dormido, descansando, mientras llegaba un cliente con algo importante, una receta. Una persona un hombre que tenía a su esposa en trabajo de parto, iba a pedir el suero y el equipo para la venoclisis y todo lo que les ponían. Yo decía, pues eso es lo que es importante, pero un chupón, pues sí, para la señora era importante. Entonces, esos son los detalles que debemos de ver y atender a la gente con una sonrisa, aunque vaya y nos pida un chupón. ¿Sí? Eso es muy importante, atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que compran los clientes? Esa confianza, esa relación. Si se vende un servicio, lo que estás vendiendo es una relación con otra persona y estás tratando de que se sienta a gusto. También, antes de satisfacer al cliente, hay que comprender y satisfacer a la persona. Al cliente, ¿cómo lo vas a satisfacer? Pues prestándole bien el servicio, haciendo bien lo que tienes que hacer bien, lo que se da por hecho que tienes que hacer bien. Pero atiende primero o comprende primero a la persona que te está pidiendo tus servicios. Si tú entiendes primero a la persona y después al cliente, favoreces la relación. Y no es que sean dos diferentes, es la misma persona. Pero primero trátala por la parte humana. Te decía hace rato, con empatía. Ponte en sus zapatos. ¿Qué es lo que ella espera? ¿Qué problemas trae? ¿Qué tan rápido espera que se lo resuelvas? O sea, primero a la persona. Lo demás se da por hecho que lo sabes hacer. Al abogado, al contador, al arquitecto, lo que es su servicio profesional se da por hecho. Pero a la persona a veces la hacemos a un lado. Entonces, trata de ser empático con tu cliente, ponerte en sus zapatos y atenderlo, no con tanto en la parte profesional, que te digo se da por hecho, sino en la parte humana. ¿Qué problemas tiene? Volvemos al ejemplo,
el chupón. El chupón, ¿cuánto podía costar? Pero la parte de la necesidad, la parte de la empatía con la señora, que le urgía tener un chupón. Yo fácilmente pude haber dicho, molesto, no tengo. Pues la señora se había ido batallando con su niño porque ella necesitaba un chupón, pero se le vendió el chupón, aunque costara en ese tiempo, no recuerdo por decir algún peso, ¿sí? Se usaba mucho el chupón, cada vez ha caído mucho en desuso, pero antes sí era muy común y se vendían cualquier cantidad de chupones en las farmacias. Entonces, antes de satisfacer al cliente, tenemos que comprender a la persona a la que estamos atendiendo. En mi servicio, en tu servicio, ¿quién realmente es la competencia? ¿Contra quién yo, contador, tu abogado, tu ingeniero, tu pequeño prestador de servicios de tu negocio que tengas? Porque en este caso les decía, aunque es pequeño, pero es una empresa, por ejemplo, un fontanero. Un fontanero presta servicios. ¿Contra quién estamos realmente compitiendo? ¿Sí? Entonces, la verdadera competencia a menudo consiste en sentarnos del otro lado de la mesa. Repito otra vez la parte de la empatía. ¿Cómo que sentarme al otro lado de la mesa? ¿Sí? Ya no sentarme del lado de yo, prestador de servicios, sino del lado del cliente que demanda la prestación de un servicio, que solicita la prestación de un servicio. Sentarme del otro lado, del lado de mi cliente. Entonces, es lo primero que yo tengo que ver para poder seguir con esa relación y hacerla crecer de alguna manera. Antes de continuar, permítanme hacer un último corte con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos de Facebook. Pues seguimos adelante con este tema de vender lo invisible. Esta última parte a mí se hizo muy, muy interesante. La parte de sentarme del otro lado de la mesa, cuando leí hace muchos años este libro, porque en el caso mío, yo lo aplico mucho y aún lo aplico como maestro. Sentarme del otro lado donde están mis alumnos para entenderlos, para saber qué les interesa, qué esperan de mi clase, con qué llegan a mi clase y con qué esperan terminar. Para en base a eso, no nada más yo seguir el programa que me da la universidad. Además de eso, ¿qué esperan los jóvenes que pueden aprender de lo que yo pretendo explicarles? Y en muchos casos lo que yo lo he visto que les ha servido mucho, pues son las experiencias que uno como profesionista que se encarga de estar interpretando información financiera les puede ayudar. Y me ha tocado de verdad que han salido temas tan bonitos y tan interesantes con los jóvenes, aún siendo jóvenes que están estudiando ingeniería. Se han mostrado muy interesados en la parte de las finanzas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos quieren ser innovadores, quieren ser emprendedores y les gusta saber cómo manejar el dinero, cómo no meterse en problemas, cómo determinar bien sus costos, cómo hacer el presupuesto antes de meterse en broncas de un negocio. Entonces me ha tocado ver jóvenes ahí que son de ingeniería, porque actualmente donde doy clases son en lo que antes era FIME, ahora la División de Ingenierías Irapuato Salamanca, que ahora le llaman DICIS, pero pues es la misma, es lo que antes era la FIME, con algunas carreras que antes no había, pero los jóvenes, a mí me toca los de ingeniería, y el tema les ha interesado mucho. El tema de las finanzas, el tema del interés simple, el tema de interés compuesto, que ya hemos tratado aquí en tu programa, Monitor Financiero. Estamos de regreso con nuestros amigos de la radio, después del último corte. Seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook, que nos siguen también por diferentes plataformas. Y un último comentario, o dos últimos comentarios en este tema. Vaya a donde los demás no se atreven. Hay que especializarnos. Hay un libro por ahí que fue escrito hace muchísimos años, que se llama El arte de la guerra. Y ese libro ahora se utiliza mucho en la cuestión de la administración, en la cuestión de las finanzas. Y en ese libro es de donde se saca este pensamiento de vaya a donde los demás
no se atreven. Luego muchos negocios de lo que nosotros sabemos hacer no se atreven por miedo. Bueno, ahí donde no se han metido lo que es nuestra competencia, pues vamos nosotros a incursionar. Si ya conocemos el tema, bueno, vamos a meternos. Hay que ir a donde los demás no se han atrevido a dar. Vuelvo a ese negocio, a ese ejemplo que puse hace rato de la tienda que vende hamburguesas. Fue más allá, a donde en esa época no se habían atrevido a ir. Otro negocio muy importante en Estados Unidos se generó porque la persona que más adelante fue la fundadora decidió que ya no quería vivir en una gran ciudad y se fue con su esposa a una población de menos de 10,000 habitantes en los Estados Unidos y decidió iniciar una empresa tipo supermercado que al parecer era demasiado grande para un pequeño pueblo. Pues él decidió ir a donde los demás no habían ido y en ese pequeño pueblo colocó su primera tienda tipo supermercado y ahí creció y creció y creció exponencialmente hasta llegar a ser un negocio no nacional en Estados Unidos, sino que se volvió internacional, salió de las fronteras de Estados Unidos. Y ahora hay veces que se da que cierta población que creemos que no va a haber una tienda de ese tamaño, sí llega, porque ese fue el pensamiento del fundador, ir más allá que donde los demás se atreven. Hay que aventarnos, hay que aventurarnos, desde luego todo calculándolo lo mejor posible financieramente para que no nos vaya tan mal, pero si no lo intentamos, nunca vamos a saber si esta situación se iba a dar bien o no se iba a dar bien al final. Entonces, hay que intentarlo, hay que expandir nuestro negocio yendo donde los demás no se atreven y de alguna manera ganar sin competir, como dice el libro del arte de la guerra. ¿Por qué ganar sin competir? Porque como llego y yo voy a ser el primero, gracias a esa temeridad que tuve, voy a ganar la clientela sin que haya competencia. Voy a ganar sin perder un solo hombre. Si tú tienes tu propio negocio, tu propia empresa de prestación de servicios, te recomiendo mucho este libro, El arte de la guerra. Pero cuando lo leas, ve visualizando cada una de las etapas de tu negocio y vas a ver cómo se aplica a muchas de las páginas de este libro a las necesidades de tu empresa. Te lo recomiendo mucho y se usa mucho en las universidades dentro de las clases de administración, el arte de la guerra, que ya no se aplica tanto a la guerra, sino a la parte comercial. Como último punto, es algo que se llama la ventaja del adaptador. Pero ¿qué es para nosotros un adaptador? Pues es saberse adaptar a las situaciones. Hacer, en este caso, por ejemplo, que la tecnología forme una parte fundamental de todos los planes de mercadotecnia que yo voy a realizar. Si no hago que la tecnología esté de mi parte, me la voy a complicar. Hace unos 15 días, 20 días, platiqué con una persona que me dijo que vivió un tiempo en los Estados Unidos y que mucho antes de la pandemia le estuvieron mandando cursos de capacitación, que en ese momento eran voluntarios, para poder trabajar con plataformas educativas a distancia. Entonces esta persona dijo, no, pues yo para qué estudio esto, ya no lo necesito, ya me voy a retirar en poco tiempo, aquí cual no se da eso de las plataformas. Y sale que a los meses llega esto de la pandemia y ahora esta persona tuvo que aprender a usar las plataformas, pero ya con el tiempo medido, ya con presiones, ya aprendiendo y usándolo. Y sí fue la verdad un problema para muchos maestros que no se capacitaron con tiempo, no hicieron de la tecnología algo que esté trabajando a tu favor. Entonces cualquier proyecto que hagas hoy en día, trata de utilizar la tecnología, conocer la tecnología que vas a necesitar. No pienses que una persona grande no puede aprender. Yo aprendí ya, no de adolescente, las cuestiones de las computadoras y todo esto. Yo me tocó aprenderlo de grande. Estudié ya casado la carrera de programador analista. No me imaginé que más adelante iba a estudiar la carrera de contador público
y que ese conocimiento me ayudó muchísimo. Pero fui jalando poco a poco a la tecnología a mi vida y a mi profesión. Cuando yo empecé a meterme con esto de las computadoras, todavía mi papá tenía la farmacia, pero yo aprendí esto y cuando fui contador, pues fue mi herramienta principal y hasta la fecha. Si no tengo una computadora, no puedo trabajar y eso es ya para muchas profesiones. Pues en este punto llegamos al final de esta plática. Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme dedicado estos minutos en su día de trabajo, en su día de actividades. Si estás en tu casa, ama de gracia, muchas casas. Muchas gracias, perdón, por haberme permitido compartir contigo estos temas y espero pues te sean de provecho. Ya saben, cuídense mucho, esto todavía no termina, cuiden mucho a las personas que viven en su casa, jóvenes, cuídense mucho porque ahora es donde está llegando esta situación. Adultos mayores, favor, vacúnense. Nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias.